Bueno, hoy la presidenta del Gobierno ha dado una rueda de prensa de despedida. No ha hecho una rueda de prensa de balance, sino una rueda de prensa de despedida de una presidenta y de un Gobierno. La realidad es que lo que hemos visto hoy y lo que hemos estado viendo durante toda la legislatura es que Navarra se está quedando atrás. Pueden contar como quieran las cosas, pero lo cierto es que Navarra se está quedando atrás. Este es el resumen de la legislatura. No hemos oído absolutamente ningún tipo de autocrítica, de asumir ningún error, no hemos oído nada más allá de loas a lo maravilloso del Gobierno de la señora Chivite. Bueno, yo sí que quiero analizar lo que ha sido la legislatura. Yo creo una legislatura marcada por 3 hitos fundamentales. El primero, el Partido Socialista de Navarra cruza la línea roja que él mismo se había autoimpuesto para no cruzar, es decir, cruza la línea roja de los acuerdos con Bildu. Por primera vez el Partido Socialista de Navarra acuerda un gobierno con EH Bildu. Por primera vez cruzan esa raya. Chivite es presidenta gracias a los votos de Euskal Herria Bildu. Chivite va a tener el honor de ser la primera presidenta socialista con los votos de la izquierda abertzale, que lo es gracias a los votos de la izquierda abertzale. De esa forma va a pasar a la historia. Y EH Bildu se convierte a lo largo de toda la legislatura en un actor fundamental, esencial, para las políticas que se desarrollan desde el Gobierno. El Partido Socialista de Navarra, en aquel primer pleno de investidura, si ustedes recuerdan, le entregó las llaves de la comunidad foral a EH Bildu. En ese momento la señora Ruiz le recordó allí mismo en aquel debate: tenemos las llaves de la comunidad foral. Y efectivamente, 4 años marcando los designios de las políticas más relevantes en esta tierra. Y Chivite se convierte haciendo esto pues en presidenta, mintiendo a todos los navarros y mintiendo muy especialmente a los que confiaron en ella, a los que le dieron el voto, a los votantes socialistas. Porque toda la campaña electoral y todos los años anteriores vinieron precedidos por el nunca pactaremos con Bildu. Y finalmente María Chivite es presidenta gracias a Bildu. Yo creo que es el primer hito que marca esta legislatura y que obviamente tiene sus consecuencias, que luego detallaré. En segundo lugar, una pandemia que afecta a Navarra, pero también afecta al conjunto de las comunidades de este país. Bueno, una pandemia mundial, pero en Navarra peor gestionada que en otras comunidades, peor gestionada que en otros países. Básicamente, ¿por qué? Pues por la falta de liderazgo, en primer lugar, por un seguidismo absoluto de todo lo que marcaba Madrid, si recordamos. Las decisiones las tomaba el Gobierno del PSOE y a los 15 días se aplicaban esas decisiones en Navarra, con el consecuente retraso y con el consecuente impacto negativo. La falta de capacidad del equipo que ha dirigido el Departamento de Salud ya se vio en esos primeros momentos y eso ha supuesto, sin ningún tipo de duda, peores datos que los que han tenido otras comunidades en relación con el impacto de la pandemia. Y el tercer hito de la legislatura, la guerra en Ucrania, complica la situación económica en toda Europa, complica la situación económica en España y en todas y cada una de las comunidades de nuestro país. Lo cierto es, por ser justos, que los precios ya estaban disparados, que ya teníamos una inflación por encima del 6%, que el gas y la electricidad y los combustibles pues estaban a unos precios ya desorbitados, pero no es menos cierto que la situación empeora y se agrava con la guerra, con la invasión de Rusia en Ucrania. Este Gobierno, y en relación a este tema, del que hoy tampoco la presidenta del Gobierno ha dicho ni media palabra, parece que la cesta de la compra no le preocupa al Gobierno, ni lo que están pagando las familias y los ciudadanos por el encarecimiento de cuestiones que son básicas para poder vivir. Ni media palabra hemos oído en su rueda de prensa. Pero este Gobierno, gracias a esa inflación, lo que ha hecho es hacer caja. Ha ingresado millones y millones y millones de euros más. ¿Por qué? Porque todo es más caro y, por tanto, la Hacienda Foral recauda más. Tanto es así que en el año 2022 el Gobierno de Navarra ha ingresado 803 millones de euros por encima de lo previsto.
por encima de lo que ya estaba presupuestado como ingresos, como imprevistos. Y a diferencia de lo que ha pasado en otras comunidades, no se ha devuelto ese esfuerzo a los ciudadanos. Esos recursos los ha puesto la sociedad navarra encima de la mesa. Y, sin embargo, aquí no se han adoptado medidas que de verdad hayan ayudado, hayan, bueno, pues aliviado, por lo menos en alguna manera, a la clase media trabajadora de esta comunidad, a las familias, a las empresas. Ha habido decisiones que otros gobiernos han tomado en otras comunidades que sí que han ayudado, pero desgraciadamente aquí tampoco se ha estado en esa dirección. Yo creo que estos tres hitos marcan la legislatura sin ningún tipo de duda. Y del mismo modo, pues también ha habido una constante a lo largo de toda la legislatura. Una legislatura liderada en Navarra por Pedro Sánchez y EH Bildu, no por Chivite. Permanente seguidismo a todo lo que le marcan y le ordenan desde el PSOE de Madrid y sumisión a las exigencias de Euskal Herria Bildu en las políticas que quieren definir en Navarra. El PSN no ha desarrollado su programa electoral, ni el acuerdo programático siquiera, que alcanzaron para conformar el Gobierno. El PSN ha hecho básicamente todo lo que le ha ordenado Pedro Sánchez o los diferentes ministerios desde Madrid, todo lo que le ha ordenado el PSOE y todo lo que le ha exigido Euskal Herria Bildu. A consecuencia de todo esto, de esta situación, bueno, pues Navarra se está quedando atrás, que es lo que yo decía al principio. Es evidente que se están reduciendo las diferencias que en diferentes ámbitos se producían en esta tierra, si nos comparamos con las medias españolas. Este Gobierno también, creo que es un dato relevante, ha tenido 3.900 millones de euros más que el Gobierno de la pasada legislatura. En estos 4 años, 3.900 millones de euros más que el Gobierno de la pasada legislatura, 5.200 millones de euros más que el último Gobierno de UPN. Es decir, el problema no ha sido la falta de recursos, para los datos que luego voy a dar, porque además la Unión Europea ha flexibilizado el comportamiento, ha suspendido las reglas de gasto, ha ayudado con financiación añadida extra como nunca antes había hecho, afortunadamente, pero no está la clave aquí, porque recursos han tenido. ¿Cuáles han sido los resultados? Datos objetivos. Según la última EPA, desde el inicio de la legislatura, en Navarra hay 8.800 personas más en desempleo, de las que había cuando iniciamos la legislatura. 8.800 personas más. Navarra, que siempre ha sido la primera, la segunda comunidad, la tercera, siempre hemos estado en los rankings arriba, en el podium. En cuanto a la tasa de desempleo, somos los sextos. Hemos pasado de ser los primeros a ser los sextos. Otras comunidades, las vecinas, normalmente siempre estaban por debajo, ahora están delante nuestra. Cuando UPN sale del Gobierno en el año 2015, la diferencia que había en la tasa de paro con la media española era de 10 puntos. Hoy, esa diferencia con la media española es de 2,5 puntos. Se está reduciendo de una forma clara, absoluta, la diferencia que teníamos con respecto a otras comunidades. Eso quiere decir que otros están haciendo la tarea y que Navarra no está haciendo las cosas bien. Navarra es la comunidad en la que más ha crecido el paro en esta legislatura. Son datos objetivos. Si vamos al capítulo de la salud, bueno, pues prácticamente le ha dedicado, no habrá llegado a un minuto, unos segundos, María Chivite en su valoración y además, en fin, pues poco más o menos poniendo en valor. Mayor presupuesto de la historia de Navarra para salud, mayores listas de espera de la historia de Navarra. Este es el resumen. La encuesta de valoración de los ciudadanos sobre la sanidad navarra, del primer puesto al séptimo, otra vez. Solo hay 3 comunidades en este país, solo 3, con un tiempo de espera para consulta superior, peor que el de Navarra, solo 3. Por poner una comparación con una comunidad que más o menos gasta lo que gasta Navarra desde el punto de vista de los habitantes en materia sanitaria, Navarra gasta más o menos parecido por habitante a lo que gasta la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno,
La lista de espera en Navarra es de 83 personas por cada 1.000 habitantes. En la Comunidad Autónoma Vasca es de 17 personas por cada 1.000 habitantes. Es decir, los navarros esperamos 5 veces más que los vascos, gastando lo mismo. Faltan profesionales sanitarios en todos los pueblos de Navarra, da igual el norte, el sur, el este o el oeste. Todos los días sale en los medios de comunicación. No se retiene el talento. Se forman profesionales sanitarios en esta comunidad que terminan marchándose a trabajar a otras localizaciones, a otras comunidades. La atención primaria a la que le iban a destinar el 25% del presupuesto de salud se tiene que conformar con el 14,17%. El anterior Gobierno estaba en el 15%, es decir, el esfuerzo que se ha hecho con la atención primaria ha sido igual a cero, ninguno. Desarbolada la atención primaria, que es la puerta de acceso al ciudadano. Se nos atiende por teléfono, en muchos casos. Ya no lideramos ningún programa de detección precoz de cáncer, como Navarra había liderado históricamente. Y esta es la foto de la situación de la sanidad navarra. Han destrozado la sanidad navarra en estos 4 años. Vamos a la educación. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues un ataque a la libertad de elección de centro de las familias clarísimo. Es decir, se ataca a la enseñanza concertada, se ataca a la enseñanza diferenciada. En el capítulo de lo público no se dota suficientemente a aquellos centros con alumnado, bueno, pues que tiene una más complicada integración, no se les dota de los recursos necesarios para hacer frente a esas necesidades educativas especiales que hay en muchos centros de esta tierra, en unas zonas muy concretas además. Poco, nada, nulo podemos elegir el impulso al aprendizaje del inglés, que es sinónimo de igualdad de oportunidades para luego poder acceder al mundo del empleo. Este Gobierno tan progresista lo que hace es, bueno, pues que puedan estudiar en inglés los hijos de las familias que tienen recursos. Eso sí, los hijos de las familias que tienen menos recursos, pues depende. Si te toca que tienes un programa de aprendizaje en inglés en un centro público que implantó UPN en el año 2015, pues entonces igual tienes suerte. Y si no, pues condenados a su suerte. Tuvimos que obligar al consejero, por recordar un detalle, al consejero de Educación, a que cumpliera los acuerdos que tenía firmados con los sindicatos de educación, para reconocer el esfuerzo de los profesionales de la educación, de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada. Y bueno, y de alguna manera se ha estado buscando ese enfrentamiento entre lo público y lo concertado, que yo creo que es un grandísimo error. Navarra ha tenido el mejor sistema educativo de este país. ¿Por qué? Precisamente por esa colaboración entre las dos redes, la pública y la concertada, y desde la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Pero si vamos a las políticas sociales, pues tenemos más de lo mismo. En Navarra, en el último año, hay 20.000 personas más en riesgo de pobreza o exclusión. No son datos que da UPN. Crece la pobreza en Navarra el doble de lo que está creciendo en la media española. El doble. La renta garantizada es un fracaso, no está funcionando. Solo 3 de cada 100 perceptores de renta garantizada se incorporan al mundo del empleo. Solo 3. Hay 97 que siguen estando en esa situación. Al final estás cronificando la exclusión y eso es algo con lo que se tiene que acabar. Esas personas quieren trabajar y tienen que poder trabajar. Desde el punto de vista de la dependencia, el Observatorio Nacional de Dependencia suspende a Navarra. En el año 2019 3,6, en el 2020 3,9, en el 2021 3,4. Es que no hay un dato bueno. Pero vamos a la fiscalidad. Hoy la presidenta del Gobierno ha afirmado que Navarra es atractiva fiscalmente. Bueno, están utilizando la fiscalidad para ir contra los navarros, para ir contra la gente. Los navarros somos los españoles que peor tratados desde el punto de vista fiscal estamos. Tenemos la capacidad para decidir cuál es nuestro modelo fiscal, cuál va a ser la presión fiscal que aplicamos al conjunto de los ciudadanos, a nuestras empresas, a nuestro tejido económico, y utilizamos esa autonomía, esa capacidad, ¿para qué? Para apretar, apretar y apretar, y para poner en peor condición a los navarros con respecto al resto de los españoles. Voy a poner un ejemplo concreto, también comparando Navarra, en este caso, con Guipúzcoa. Una familia, una pareja con 2 niños de 3 y 5 años
trabajan uno de los dos miembros, ingresa 25.000 euros. Bueno, pues en Navarra paga 367 euros más que si esa misma familia estuviera en Guipúzcoa. Si ingresan 35.000 euros, en Navarra paga 866 euros más que esa misma familia en Guipúzcoa. Y si en esa casa entran 45.000 euros, en Navarra pagas 1.532 euros más que en Guipúzcoa. Es decir, se está maltratando y se está penalizando a los navarros por el hecho de ser navarros. En comparación, bueno, pues con una comunidad que también tiene capacidad para tomar decisiones en materia fiscal y que no está haciendo lo que está haciendo este Gobierno en Navarra. Por tanto, Navarra ya no compite fiscalmente con nadie y tampoco compite desde el punto de vista fiscal para atraer empresas y talento. En el año 2022, Navarra disminuye un 18,5% el saldo entre la creación y la disolución de empresas. La peor de España, el peor dato de toda España. Navarra tiene el tercer peor dato en saldo entre empresas que llegan y empresas que se marchan. Saldo negativo, menos 54. Llegan 71, se fueron 125. En competitividad fiscal hemos pasado a ser los decimoprimeros. En IRPF somos los peores de España, los que más IRPF pagamos. Y en el impuesto de sociedades tenemos el 28%. Régimen común, el 25%, y en Vizcaya, el 24%. Pero vayamos a las infraestructuras de las que también, en fin, hace gala este Gobierno. Canal de Navarra. Desde que UPN sale del Gobierno en el año 2015, no se ha dado una palada para que el agua llegue a la ribera. Ni una palada en 8 años. Chivite lleva meses diciendo que va a licitar las obras para que lleguen los 2 tubos a la ribera con el agua antes de final de 2023. Es imposible. Lo saben ella, lo saben los técnicos del departamento, lo sabe el consejero y lo sabe absolutamente todo el mundo. Es imposible. Imposible que pueda licitar. Es tan imposible que pueda licitar que no tiene ninguna línea presupuestaria en el presupuesto del año 2023. Es imposible que pueda licitar porque no tiene un plan de viabilidad, porque tampoco está definida la zona regable. No tiene nada. Por tanto, no van a poder licitar las obras y la llegada del agua a la ribera antes de, seguramente, el verano del 2024. Esta es la realidad. Pero si vamos con el tren de alta velocidad, bueno, pues se está ejecutando, yo creo que hay que reconocerlo, firmado entre UPN y el Partido Popular en el año 2018, ese acuerdo presupuestario que alcanzamos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Algún trámite en otros tramos se ha producido, también creo que hay que decirlo, pero 3 cuestiones que son fundamentales. El bucle, parado. La nueva estación de Pamplona, parada. Y la I vasca, sin tomar ninguna decisión, no vayamos a molestar a alguien. Es decir, cuestiones que son fundamentales, que son estratégicas, no tomamos ninguna decisión para no molestar absolutamente a nadie. Bueno, escuchar a la presidenta del Gobierno decir que se ha hecho política con la mano tendida, desde la centralidad y la moderación, y que ha sido la legislatura del diálogo, pues es constatar cómo este Gobierno llegó a través de una mentira. No pactaré con Bildu, no pactaré con Bildu. Esa fue la gran mentira de este Gobierno desde el inicio, pero es que no deja de mentir y va a seguir mintiendo hasta el último día de la legislatura. No solo decimos nosotros esto, es decir, ahora estamos teniendo reuniones con muchos sectores, con colectivos, con organizaciones que dicen lo mismo. Se quejan ¿de qué? Poco diálogo y mucha imposición. Eso es lo que está diciendo la sociedad navarra. Eso es lo que están diciendo sectores económicos y sociales de esta comunidad, preguntes donde preguntes. Poco diálogo y mucha imposición. En definitiva, y voy terminando, esta ha sido una legislatura marcada por el blanqueo que ha hecho el Partido Socialista de Euskal Herria Bildu, por el liderazgo de Pedro Sánchez y EH Bildu en Navarra, como nunca antes había existido, y con una Navarra que se está quedando atrás. Miremos los datos y los parámetros con los que nos queramos comparar con el resto de comunidades de este país. Hay miles de ciudadanos que no comparten lo que están haciendo, lo que está haciendo este Gobierno, que comparten otra manera de hacer política,
que creen en otro modelo para esta tierra, que quieren que Navarra progrese, que quieren que Navarra de nuevo sea líder y vuelva a ser una comunidad envidiada en el resto de España y en la Unión Europea, que recupere ese liderazgo, y saben que UPN es la única alternativa. Y desde luego nosotros aspiramos a conformar una mayoría suficiente para cambiar las cosas, para liderar esta comunidad y para hacer de Navarra otra vez una tierra envidiada, algo que nunca debió perder. Y a partir de aquí, a vuestra disposición. Pues yo quería preguntarle o pedirle un análisis de su propia actuación, la propia actuación de Navarra Suma en esta legislatura. Bueno, nosotros creo que hemos actuado con una enorme responsabilidad. Hemos puesto frente al espejo al Gobierno socialista que llega, bueno, con un programa electoral, con unos compromisos con los ciudadanos, que había dicho unas cosas en campaña electoral, que incluso había dicho unas cosas la pasada legislatura, las mismas cosas que decíamos desde UPN, es lo que decía María Chivite en la pasada legislatura, y cuando llega empieza a hacer todo lo contrario. El viraje es total y absoluto. Renuncia a su programa electoral, renuncia a los compromisos con la sociedad navarra, empieza a mentir un día sí y otro día también para intentar justificar lo injustificable, y bueno, y termina pactando con EH Bildu. En la primera parte de la legislatura ponemos blanco sobre negro eso, los ponemos frente al espejo. Bueno, hay cuestiones que son, pues yo qué sé, mapa local. Había que derogar el mapa local porque era un mapa local de Bildu. Bueno, pues hasta que María Chivite es presidenta gracias a Bildu, entonces no hay que derogar el mapa local. Política fiscal. Había que cambiar y modificar la política fiscal porque se estaba crujiendo a los navarros, hasta que María Chivite es presidenta, porque entonces asumimos toda la política fiscal de EH Bildu e incluso somos capaces de empeorarlo. No sé, la renta garantizada, el Partido Socialista votó en contra de la última renta garantizada, la que aprobó el cuatripartito, votó en contra como UPN. ¿Por qué? Porque no estaba vinculada con la empleabilidad, porque no había itinerarios de empleabilidad, porque no había formación, porque esas personas se iban a cronificar ahí, que es lo que desgraciadamente está ocurriendo, pero no la cambia. Es decir, en la primera parte de la legislatura hicimos eso. Llega la pandemia, y yo creo que es un antes y un después. En la pandemia nosotros tenemos una actitud total y absolutamente responsable. Apoyamos muchos decretos de este Gobierno. En algunos casos, bueno, pues no estando en plena sintonía, pero entendiendo bueno, pues que se iban dando por lo menos algún paso. Yo creo que fuimos muy responsables. Hemos sido muy críticos con este Gobierno, pero también hicimos muchísimas propuestas en materia sanitaria. Seguramente ha sido la legislatura en la que más propuestas hemos hecho en materia sanitaria a este Gobierno, de forma pública y también de forma privada. Pero quien ha dirigido el Departamento de Salud, el Gobierno, la propia presidenta del Gobierno, no ha querido saber absolutamente nada, nunca nos han escuchado, y creo que era un momento para que se nos hubiera escuchado, porque desde luego los profesionales sí nos escuchan. Y nos hemos ganado la credibilidad de un sector sanitario en Navarra que sabe que cuando UPN habla en el Parlamento, habla con conocimiento, habla con rigor y habla buscando lo mejor, porque la sanidad es algo tremendamente relevante. Por tanto, cuando llega la pandemia, hacemos crítica del Gobierno porque hace un seguidismo absoluto a las políticas de Pedro Sánchez. Los datos son peores. Navarra tenía capacidad para haber tenido otros datos, para que los ciudadanos hubieran sufrido menos el impacto de la pandemia. Las no decisiones o las decisiones tarde que toma el Gobierno de María Chivite hace que el efecto sea mucho mayor. Como digo, hacemos propuestas y apoyamos también en muchas cuestiones. No tengo el dato yo ahora, no recuerdo cuántos decretos hemos apoyado, pero hemos apoyado un buen número de decretos, porque todo lo que fuera a ayudar, pues tal. Pese a que desde el Gobierno se decía que estábamos en el no, éramos, en fin, el no a todo, pues la extrema derecha, pues la exageración permanente y la mentira y la manipulación, ¿no?, que es lo que han venido haciendo durante toda la legislatura. Hay otro momento importante en la legislatura en el que ofrecemos a María Chivite aprobarle los presupuestos del año 2021. Yo creo que es algo muy reseñable. Nosotros con 20 parlamentarios y María Chivite con 11, yo me reúno con María Chivite y le digo: aprobamos el presupuesto del año 2021 sin modificar una coma, el borrador que has traído. Te mantenemos de presidenta de la comunidad foral hasta el año 2023. Te damos estabilidad. Porque era un momento muy difícil. Estaba la pandemia, había una situación económica compleja, y ponemos una única condición: que las políticas radicales de Bildu, que los acuerdos con Bildu salgan de esta tierra.
que se dejen aparte, porque creemos que son perjudiciales para la convivencia, pero también para la prosperidad. Y María Echivite, desgraciadamente, pues bueno, no coge nuestra mano tendida y nos insulta, además, porque se nos ha dicho de todo y se nos dijo de todo. La realidad de esto, bueno, pues que María Echivite no quiere enfadar a EH Bildu. No quería enfadar a EH Bildu, no quería molestar a EH Bildu, pues porque es presidenta gracias a ellos y quiere, después de estas elecciones de mayo de 2023, seguir siendo presidenta gracias a EH Bildu. Y si en aquel momento hubiera aceptado un acuerdo con nosotros, que era sensato y hubiera sido muy, muy positivo para esta tierra, para haber hecho políticas mucho más moderadas, pues bueno, sabía que EH Bildu no la iba a volver a hacer presidenta en el año 2023. Y al final, otra de las, yo creo que de las cuestiones que han sobrevolado la legislatura es que, bueno, el sillón lo justifica todo. Los socialistas, al final, han tenido un único objetivo, que es tener el poder. El precio daba igual, lo que le han tenido que pagar a Bildu ha dado igual. Y yo creo que esa es una también, bueno, de las grandes cuestiones, ¿no?, transversales de toda la legislatura. No lo he comentado en la primera intervención, pero viéndolo, pues yo lo valoro así. Y ya cuando termina la pandemia, que viene otra parte de la legislatura, pues bueno, yo creo que ya está consolidado, es sólido el acuerdo porque se ve todos los días en todas las políticas, el acuerdo con EH Bildu. Los datos, empezamos a tener datos comparativos de lo que está pasando en Navarra, de ese deterioro que yo he descrito, con datos que no son de UPN, son datos de organismos oficiales, de instituciones oficiales. Estos son datos. Es la EPA, es el Observatorio de Dependencia, en fin, son instituciones de carácter económico que los dan. Bueno, no nos estamos inventando nada, esto es lo que está pasando. Y hay una última parte, bueno, pues en la que nosotros pues seguimos intentando hacer alguna propuesta, no se nos escucha. Cuando habla de diálogo, en fin, será diálogo con EH Bildu, permanente, diario. No sé si es diálogo o son cesiones de los socialistas un día sí y otro día también, ¿no? Y básicamente yo creo que ese es el análisis de la legislatura. Creo que hemos hecho una buena labor de oposición, creo que hemos puesto el acento en lo importante. La salud ha sido, yo creo que una de las grandes cuestiones, la economía también, el empleo, las infraestructuras. Bueno, a mí la educación, que se haya atacado la libertad de elección de centro, creo que es un antes y un después. Ha habido gobiernos socialistas en otras comunidades que no lo han hecho. Sin embargo, bueno, pues aquí, y teóricamente la ley CELA afecta absolutamente a todo el mundo, a todas las comunidades. Aquí se hace, ¿por qué? Pues porque está EH Bildu, ¿no? Y yo creo que ese sería, bueno, pues un análisis de lo que nosotros hemos hecho. Yo estoy, de verdad, que satisfecho con la labor, creo que hemos apoyado cuando había que apoyar y hemos criticado y hemos exigido también y hemos puesto el acento en aquello que ha sido fundamental en momentos puntuales. Esta mañana le preguntaba a la presidenta María Echivite pero que no tengo que ver de Javier Esparza por algún pro que ha hecho bien este gobierno. Bueno, pues yo creo que el avanzar en los túneles de Belate, por ejemplo, me parece que es algo positivo, es algo necesario, es algo que se tenía que hacer y bueno, y que se está haciendo. Pues ahí está el pro. Quería preguntarle también, ha hecho balance de lo que ha sido su labor en la oposición. Quería preguntarle también balance de lo que ha sido la coalición Navarra Suma. Empezó de una manera, acabó de otra, eso es obvio, pero bueno, ¿cómo funciona en la actividad parlamentaria? Ha funcionado bien, ha funcionado con rigor y cada uno con el peso que tiene. Es decir, quien ha liderado la acción y la oposición a este gobierno es UPN, que es el grupo mayoritario, el grupo que más experiencia tiene en la gestión, el grupo que más conocimiento tiene, pues yo qué sé, de las áreas, me da igual, económica, política social, empleo, salud, infraestructuras, función pública. Es decir, creo que los grandes temas los han liderado parlamentarios que son de UPN y parlamentarios, bueno, pues que creo que han dado un nivel altísimo, un nivel muy por encima en muchos casos de los propios miembros del Gobierno. Hablaba de líneas rojas antes de comenzar la legislatura, de cara a las siguientes elecciones. ¿Con quién sí pactaría UPN? UPN aspira a gobernar en solitario. De verdad, yo creo que va a ser posible, además. Yo confío mucho en la sociedad navarra, creo que la gente está harta de este gobierno y creo que la gente sabe que aquel que no quiera un gobierno con Bildu tiene que apostar por UPN y tiene que apoyar a UPN. Eso es lo que creo que va a pasar y eso nos va a dar
una mayoría lo suficientemente importante para poder gobernar y después alcanzar acuerdos con unos y con otros. Nosotros esta legislatura lo hemos demostrado. Es decir, hemos conformado una coalición con el PP y con Ciudadanos, pero hemos llegado a acuerdos con Geroa esta legislatura, y hemos llegado a acuerdos también con el Partido Socialista de Navarra esta legislatura en algunas cuestiones. Es decir, el futuro, pues el futuro, desde el liderazgo de un gobierno se puede llegar a acuerdos. UPN siempre ha llegado a acuerdos y va a seguir llegando a acuerdos, es muy capaz.